Bueno, vamos a seguir ahora con Blanca del Noval, con mi compañera Blanca del Noval. Blanca es chef investigadora de BCC Innovation. Durante su trayectoria ha trabajado en diferentes restaurantes en Bélgica, en Perú. Actualmente su trabajo se centra en impulsar oportunidades de desarrollo a través de la gastronomía en diferentes territorios como Jamaica, Ecuador y territorios más cercanos, ¿no? Como puede ser el nuestro propio, como en Bermeo, por ejemplo. Es coautora del libro Silvestre, a través del cual se pone en valor la biodiversidad de las plantas silvestres de la península ibérica, combinando una mirada gastronómica y botánica. Entonces, muchas gracias, Blanca, y cuando quieras, pues puedes empezar. Bueno, gracias, Cinta, por la introducción. Me pasa también un poco como Amaya, que suena raro escucharte cómo te presentan. Y bueno, una de las novedades de este año quizá es añadir a eso, ¿no? El libro de plantas silvestres que publicamos este año y que fue pues, resultado de muchos años de trabajo en este ámbito. Y curiosamente, el libro, ¿no?, proviene más de una necesidad de divulgar, de generar conocimiento para la universidad, para la gastronomía, para la sociedad, en torno al uso y el valor de las plantas silvestres. Entonces, de alguna manera, nos encontrábamos a la hora de trabajar con el mundo de las plantas silvestres, que vino desde un interés gastronómico, ¿no? de lo que nos podría aportar en el sector de la restauración. Empezó a haber mucho interés en el fine dining, ¿no?, en los altos restaurantes, y para nosotros era importante pues, empezar pues, a entender nosotros qué significaba, ¿no? Pero empezar a volver a usar plantas silvestres en la cocina. Entonces, de aquí viene como una reflexión no previa, pero bueno, durante este trabajo y que quería hoy compartir con vosotros, ¿no? O sea, un poco el por qué usar plantas silvestres comestibles debería de ser un tema a tratar sobre la mesa, ¿no? Quizá no voy a venir con respuestas como Amaya creo que ha venido con puntos claves, sino más bien en modo de reflexión, porque creo que hay mucho trabajo que hacer desde distintos ámbitos y hay también como esto de trabajar con amigos, pero trabajar también con gente diversa para dar respuestas a incógnitas, ¿no?, que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? Para nosotros esta pregunta también era un poco justificar. También me ha tocado pues, plantarme delante de 40 alumnos, ¿no?, que de repente tienes que hablar de plantas silvestres y se preguntan ¿por qué estoy aquí en la clase? ¿No? ¿Por qué tengo que aprender en una universidad de gastronomía sobre plantas silvestres comestibles? La primera razón, bueno, un poco por donde empiezo, sería la importancia antropológica, ¿no? Y esto es una razón que se ha ido justificando casi gracias al trabajo de muchos arqueólogos, arqueobotánicos, que al final su trabajo ha sido más entender cómo comíamos. Y en estas investigaciones, pues muchas de las respuestas se han dado que las plantas, que el mundo vegetal y sobre todo silvestre, porque en ese momento todavía no había agricultura, las plantas tenían un papel fundamental, clave, ¿no? Y así, por ejemplo, bueno, esta chica, Maya Ranz, arqueóloga de Tolosa, fue una de las que descubrió pues, el pan más antiguo del mundo, ¿no? Y su reflexión fue que si el pan más antiguo del mundo era antes de la agricultura, esas gramíneas con las que se hacía el pan deberían de ser silvestres, ¿no? Y pues, también una vez conversando con ella puse un ejemplo pues, de aquí en Lekeitio, una de los yacimientos arqueológicos, si no recuerdo mal el nombre, Santa Catalina, pues se descubrió que gran parte de los restos alimenticios ni siquiera provenían de caza, de tal y cual, sino venían pues de bellotas, de piñones, bayas de sauco, es decir, que de alguna manera nuestra despensa era el mundo silvestre, ¿no? Entonces un poco cómo recuperar eso para entender cómo comíamos y cómo deberíamos de comer hoy día, ¿no?, en el contexto. Tampoco quiere decir que justamente por el contexto no ya vamos a salir todos al mundo ahí afuera a recolectar y a vivir así, pero es un poco por donde empieza la reflexión, ¿no?
Por otro lado, la identidad que esto genera en un territorio, ya no solamente por las recetas que se generan, sino por estilos de vida, ¿no? Herramientas, costumbres, por ejemplo, bueno, aquí la recolección de setas silvestres para muchas familias es casi como un tema cultural, ¿no? Del entorno familiar. O en el sur, el hecho de recolectar, por ejemplo, espárragos, también, ¿no? Supone un motivo familiar de ir a recolectar, llegar a la casa, cocinar, etc., ¿no? Incluso también, pues, eso, herramientas que se elaboran para la recolecta, para la cocinar, para la conservación, todo lo que rodea ese ámbito, y no un poco la desconexión con el entorno ya no supone simplemente pues la pérdida con la naturaleza, sino con la propia identidad y cultura que hemos ido desarrollando. Luego también durante el hicimos unos viajes, ¿no? Un trabajo de campo alrededor de toda la península. Hablo siempre de península porque cuando hablo de botánica tiene más sentido hablar de geográficamente que políticamente, ¿no? Porque, pues yo qué sé, el cactus no se topa en la frontera con el siguiente territorio. Entonces, el trabajo que hicimos fue en la península ibérica, podíamos integrar todas las plantas que identificamos también a Portugal. Nos dimos cuenta en dos sitios en concreto con casos muy curiosos. Uno fue en Cataluña, que nos encontramos que la chumbera, allí en ciertas, en Cap de Creus, si no me olvido mal del nombre, era invasora. Era una planta mega invasora que era horrible, no podías ni caminar por el monte porque no te daba paso. ¿Y qué ocurría? Pues se habían dado cuenta de que era invasora y para erradicar esa especie, lo que hacían era pues todos los años quitar, ¿no? Talar, arrasar con todas las chumberas. Pero pues no sé, pues a la persona de turno se le ocurría que era buena idea dejarlas en el suelo. Cuando la chumbera se reproduce mediante las palas, las propias palas, ¿no? Tú dejas una pala de estas en el suelo y brota felizmente, ¿no? Entonces era como, bueno, el uso de estas plantas y podría ayudar pues, a contribuir a erradicar, por ejemplo, plantas invasoras, pero ojo, hay que conocer bien, por eso hablo del tema también de investigación, incluso ya no a nivel general, sino ir, no voy a decir una a una, pero entender el impacto que tiene el uso de una especie o varias en un territorio. Y otro ejemplo fue en el sur, que se consumía antes mucho palmito, ¿vale? E incluso en algunas regiones, en algunos pueblos, toda la cultura que se había generado en torno al palmito ya no solo consistía en consumir el palmito, sino había familias, todo un pueblo que vivía pues, de hacer cestas, de hacer objetos con el palmito, ¿no? Y de pronto se dieron cuenta que cuando prohibieron la recolección y el uso de palmito porque estaba protegido, pues se acabó toda una economía de un pueblo, una cultura, etc., ¿no? Y sin embargo, aún no han, sin que nadie toque los palmitos, aún no han solventado el problema de que se están quedando sin palmitos, ¿no? Entonces hay que entender bien el por qué ocurren estas, bueno, porque perdemos esta biodiversidad para aprender a gestionar, ¿no? Y sobre todo también entender al ser humano no como una entidad fuera de este ecosistema, sino dentro, ¿no? Y cómo estando dentro podemos hacer un uso responsable de estos recursos. La estacionalidad, y esto aquí me hago un clic al cambio climático, ¿no? Una de las razones también que nos hemos dado cuenta durante, pues no sé si llevamos 6, bueno, personalmente 6 años trabajando en temas de plantas silvestres, pues lo que llamo estacionalidad o sensibilidad al cambio de estaciones es indudable, ¿no? Porque al final adquieres como una conexión o una respuesta inmediata de lo que ocurre en el entorno, bueno, en consecuencia de otras cosas, entre todo, al cambio climático. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros, por ejemplo? Que las flores prímulas que deberían de aparecer en primavera aparecen en enero. Entonces, esto dices, aquí está pasando algo. O sea, no voy a decir que no hacen falta informes e investigaciones que te lo certifiquen, es que lo ves, lo perciben, ¿no? Y yo creo que también, ya no solamente en la agricultura que está generando impacto, pero cuando dependes completamente de los cambios que se producen de forma natural en los ecosistemas,
estás perdido si estos cambios se empiezan a producir, ¿no? Y una noticia esta primavera fue noticia que, por ejemplo, en Japón los cerezos era desde hacía 1000 no sé cuántos años, que yo no sé ni cómo tienen registro de tantos años, pero hace 1000 y pico años que no había una floración tan temprana de los cerezos. Y eso obviamente no afecta solamente a, es más pronto, bueno, mejor, tenemos más flores antes. No, es porque luego quizá se modifican también, como diría, el metabolismo de la propia planta, ¿no? De repente viene una helada, porque toca, porque todavía no estamos en primavera, y luego ya no hay flores, entonces ya no hay almendros, ¿no? Entonces, todo esto cómo afecta al propio metabolismo de las propias plantas. Luego, voy a decir por último, pero luego el hecho de considerar el manejo de estas plantas como una actividad económica, ¿no? Pero no como una actividad económica extra, ¿no? a lo que es la sociedad, sino a un estilo de vida que se puede considerar de muchas personas, como pues aquí hemos dicho, ¿no? Que hay personas que se dedican a la recolección de setas, pues entender que quizá el uso y el manejo de espacios naturales y en este caso de la recolección de plantas silvestres comestibles puedan considerarse pues, una actividad económica en una sociedad. Que, por ejemplo, sí que hay en Reino Unido, en Norte de Europa, hay lo que se llaman recolectores. En Galicia dimos con una chica que tenía su carnet de recolectora, ¿no? Y con esto digo igual, ¿no? No que todo el mundo aquí en el Salara pueda vivir de ello, pero de alguna manera también considerarlo dentro de nuestro modo de vida, de una regulación, pues va a ayudar también a controlar esa gestión del medio, ¿no? No simplemente que yo, Blanca, vaya el sábado a recolectar bellotas y luego en mi casa haga algo, ¿no? Sino que, bueno, porque si hay un recurso ahí fuera, porque no lo podemos recolectar de manera, o sea, bueno, gestionar, ¿no? De manera, también como decía Maya, sistémica, ¿no? Al final entender que tampoco somos como individuos, sino que hay que integrar esto en forma de sociedad. Y como resultado de esta reflexión, de todo este trabajo, pues la idea o la intención fue hacer una publicación que fue silvestre para hablar o empezar a hablar de nuevo, porque también repito, como si hablamos de que antes de la agricultura ya se recolectaba, creo que decir que vamos a empezar no sería lo correcto, pero recuperarnos ese sentido de las plantas silvestres comestibles en la gastronomía. Y para nosotros en este momento, en este punto, era de alguna manera importante generar un lenguaje, en este caso sí nuevo, o recuperarlo de decir, no vamos a hablar de las plantas silvestres desde el punto meramente botánico, sino desde un punto de vista gastronómico, ¿no? Cómo ponemos este lenguaje a la par que como un botánico entiende o habla sobre las plantas silvestres. Y para ello, pues de alguna manera, invitamos a referentes, evidentemente, de las plantas silvestres a hablar sobre experiencias o su punto de vista sobre las plantas silvestres, y luego quisimos que durante todo el libro las voces de los botánicos y los cocineros o gastrónomos se confundieran, ¿no? Y por otro lado, empezar también así como un botánico, ¿no? Describe las plantas, las agrupa según sus razonamientos botánicos, nosotros creíamos que desde un punto de vista culinario, cómo vamos a clasificar o dividir estas especies, ¿no? Y para nosotros era importante, pues como se había hecho siempre con un cerdo, y siempre hago esta como referencia al cerdo porque de alguna manera, no sé por qué, si por escasez o qué, le hemos dado una importancia tal al cerdo que hemos estudiado, hemos diseccionado, hemos entendido y trabajado, ¿no? El aprovechamiento de todo el cerdo, ¿no? Sabemos que, o sea, cualquier persona aquí casi que nos podría dibujar como la disección, o igual no perfecta, pero de un cerdo, la carrillera, la lengua, el lomo, pues un poco así, ¿no? Y entender que, como nosotros sabemos que todas esas partes tienen diferentes características, pues igual con las plantas. Y para nosotros, de alguna manera, la división en fruto, hoja, era importante, pero también entender que, vale,
para nosotros no cualquier fruto va a ser lo mismo. Entonces hay que entender que dentro de esa denominación botánica de fruto, para nosotros todas esas especies van a ser diferentes. Pues un majuelo no se va a usar igual que una bellota, que en sí la bellota, el fruto, carece del fruto, o sea, lo que consumimos es la semilla. Una baya de moras, los higos o incluso lo que sea el fruto de crucíferas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la mostaza, ¿vale? Que en realidad es más parecido a una judía o lo que conocemos nosotros como un vegetal. Y todo esto, pues de alguna manera, proponer aplicaciones técnicas de cocina que nos permiten conservar, utilizar o revalorizar las plantas. Y para nosotros era también importante, pues en este caso creo que hicimos mucho hincapié también en las fermentaciones, pero no por o sea, la capacidad de revalorizar o transformar estos productos, pero también por esta como apología de la conservación, ¿no? Creo que una cosa importante también de trabajar con plantas silvestres es, bueno, pone a prueba tu capacidad de planificación, ¿no? Por alguna manera, ¿no? Y de conservar lo que, bueno, pues al final tienes una sola vez al año. Tienes que gestionar tus recursos y encontrar en técnicas de cocina esas herramientas que te permitan pues, luego usar esa planta durante todo el año. Y luego recetas, que creo que en su momento, no sé si recuerdo, creo que nos negamos a poner recetas, pero luego con el tiempo creo que es importante también para divulgar, para hacer entender, ¿no? en un producto final físico cómo aterrizar pues, todo esto que os estoy contando ahora, ¿no? Entonces sí que elegimos bueno, varias recetas clave y todas un poco tenían un porqué o un aterrizaje de conceptos que íbamos trabajando. Y en el caso, por ejemplo, del tartar de abeto, aquí lo que nos gustaba era decir, bueno, tienes vaca todo el año, pero las plantas silvestres cambian. Entonces, como ir usando plantas silvestres en función de la temporada o el mismo ingrediente, pero de diferente forma, ¿no? Pues en la misma planta puede estar en fresco o en forma de encurtido o en forma de aceite, en función de cómo lo teníamos. La parte del herbario, luego, no, como que para nosotros también es importante, de alguna manera, que haya una fuente o una recolección de todas las plantas que habíamos ido identificando. Y para nosotros en este herbario sí que era fundamental que, de nuevo, la parte organoléptica o la descripción que se le daba desde un punto de vista gastronómico fuese primero, ¿no? Porque al final era lo que nos interesaba, cómo describíamos o cómo nosotros reconocemos esta planta, pues por el perfil organoléptico y los usos. Y como último bloque, coordenadas, y yo creo que me gustó cómo quedó, porque digamos que el capítulo de coordenadas al final era más una parte pequeña quizás del libro, pero que te ayudaba a situarte dentro y fuera del libro, ¿no? Por eso de alguna manera dábamos coordenadas para, bueno, una vez animar o empezar a animar a la gente a recolectar, evidentemente consejos de recolección muy básicos, que yo creo que aquí es una de las, como comentaba antes, ¿no? Uno de los aspectos en la recolección de plantas silvestres que más hay que trabajar, ¿no? O sea, cómo recolectar, en qué momento, cómo nos organizamos como sociedad para devolver esta actividad económica y cultural a la sociedad, pero bueno, pues básico, ¿no? De, bueno, cómo no dañar una planta o cómo conservar una vez recolectamos. Distribución y hábitat, pues evidentemente un mínimo, ¿no? de dónde estás, qué ecosistemas tienes alrededor, para no pretender salir aquí y querer recoger, no sé, me invento, hinojo marino en el monte y no irte al Urumea, ¿no? a ver si hay algo por ahí. Y luego, este glosario de términos botánicos, pues un poco eso, para ubicarte en el libro, al final ese intento de combinar vocabulario, o sea, lenguaje botánico y gastronómico, igual no era tan sencillo porque los botánicos igual eran un poco, o sea, tienen su vocabulario, sus palabras, ¿no? Entonces era necesario y era imposible evitar alguna de ellas, tecnicismos. Entonces para nosotros también era fundamental de alguna manera, bueno, que esté a disposición de todos entender ese lenguaje que era, pues para ellos esencial para describir o entender el uso de las plantas.
Y bueno, un poco para nosotros también, lo he comentado antes, era importante este trabajo, voy a decir, no me gusta mucho esa palabra, pero multidisciplinar, en el sentido de, para hacer este trabajo no era solamente botánicos y cocineros, sino eran informantes, eran cocineros que nos encontrábamos, eran botánicos que trabajaban en el campo, eran personas que trabajaban en el campo que no eran ni cocineros ni botánicos, y luego, bueno, pues con la edición también vino diseñadores, editores, y todo ese trabajo resultó en esto, ¿no? Que igual anteriormente hubiésemos no sé, acabado con un enciclopedia inleíble, que también eso no tiene sentido, ¿no? de publicar. Así que, bueno, resultó eso, en un libro que creo que también para nosotros es como el inicio, ¿no? de un trabajo también de divulgación y de investigación en cuanto a las plantas silvestres comestibles. Así que, bueno, muchas gracias.